Buenas tardes. Dando continuidad a la clase del pasado martes, en la cual abordamos el tema de la comunicación y su proceso, hoy terminaremos de observar los diferentes procesos que se dan en este para que puedan terminar el ejercicio que iniciamos en la clase. Recuerde que abordamos el concepto de comunicación, que era comunicación animal, que era la comunicación humana. Luego nos referimos a qué es el término de la comunicación, qué diferencias existen entre información, mensaje y comunicación. También explicamos qué es el signo, cómo está clasificado y dimos algunos ejemplos de ellos. Finalmente, vimos las diferencias y semejanzas entre la comunicación humana y animal. Asimismo, realizamos ejercicios referentes a los elementos de la comunicación. Los recordamos: emisor, receptor, canal, contexto, referente, código, mensaje. Recordemos que el emisor es quien produce el mensaje, que el receptor es quien recibe el mensaje, el canal, el medio por el cual enviamos el mensaje, el contexto es el lugar o las circunstancias en las cuales se hace acto comunicativo, el referente es el asunto general del que trata el mensaje, el código es el lenguaje que utilizamos para ese mensaje y el mensaje es la información que queremos transmitir. Bueno, una vez visto esto, abordaremos el siguiente tema, que es los fenómenos o fases de la comunicación. Existen tres: uno psíquico, uno fisiológico y uno físico. Cuando estamos hablando de lo psíquico, entonces abordamos todo el proceso que existe en la comunicación de codificación y decodificación, es decir, cómo el emisor recibe el mensaje y cómo el receptor lo entiende, y nuevamente se da el proceso bilateral. Cuando hablamos de los fenómenos psicológicos, estamos hablando de todos los actos que intervienen órganos físicos dentro de ese proceso de comunicación. La respiración, la fonación, la articulación, es decir, todos los órganos que nosotros poseemos en la garganta, en la boca, para que podamos producir nuestros mensajes. Y en lo físico, entonces, comprende el deslizamiento o movimiento del mensaje a través del canal, es decir, qué interrupciones o qué podemos encontrar dentro del canal que utilicemos para dar nuestro mensaje. Entonces, por ejemplo, podemos poner como ejemplo cuando estamos haciendo un mensaje a través de un celular. Pueda que en un momento el mensaje se dé correctamente, pero pueda que en un momento dado la comunicación se corte por algún evento físico, es decir, cuando se va la señal de este mensaje. A eso es que nos referimos cuando hablamos de esos fenómenos físicos dentro de la comunicación. En todo acto comunicativo, entonces, están presentes los tres fenómenos, porque pues el uno conlleva al otro. Bueno, el siguiente tema a abordar sería los tipos de comunicación. Entonces, los tipos de comunicación se abordan en 6 grupos, según el código, según la relación emisor-receptor, según el espacio y según la dirección del mensaje y según el tipo de emisor. En cada uno de ellos poseemos 2 tipos de comunicación. Entonces, cuando estamos hablando del tipo de comunicación según el código, distinguimos 2 subtipos: lingüístico y no lingüístico. Cuando decimos que el tipo de comunicación según el código es lingüístico, decimos que en él se utiliza el código, es decir, una lengua. No importa si es el español, si es el inglés, si es el francés, si es el mandarín, utilizamos un código que es la lengua. Y cuando hablamos de los signos no lingüísticos según el código, es porque no utilizamos la lengua, sino lo que utilizamos son otros signos para comunicarnos, como por ejemplo los gestos, los movimientos, las señales, los dibujos, las imágenes. Es decir, no expresamos nada hablando, por decirlo así, o escribiéndolo, sino otros signos que no son referentes a la lengua. Cuando hablamos de la relación o el tipo de comunicación
según la relación de emisor y receptor, tenemos dos tipos de comunicación, el intrapersonal y el interpersonal. Cuando hablamos del intrapersonal, es la comunicación que se establece conmigo mismo, es decir, cuando me hago preguntas a mí mismo, cuando reflexiono sobre mí mismo, cuando estoy en soledad, cuando no hay nadie, otra persona quien me reciba ese mensaje. Y cuando hablamos de una comunicación en relación emisor-receptor que es interpersonal, es la que se realiza entre dos o más personas, es decir, cuando vemos que hay intercambio entre emisor y receptor. Según el espacio, también encontramos dos tipos de comunicación, directa e indirecta. Cuando hablamos de directo es porque hay proximidad, es decir, que entre el emisor y el receptor nos estamos viendo y escuchando a través de el canal. Hay una presencia física, nos podemos observar y nos podemos escuchar. Cuando hablamos de indirecto, es decir, que hay una distancia entre emisor y receptor, no hay una proximidad física, están separados por el tiempo o por el espacio o por el mismo canal, es decir, no hay un contacto físico con el receptor. Cuando hablamos según la dirección del mensaje, esa puede ser unidireccional o bidireccional. Cuando hablamos de que es unidireccional, entonces estamos hablando de que los interlocutores no intercambian funciones, es decir, no hay emisor y receptor para que se dé ese intercambio, esa codificación o decodificación en la información. Y cuando hablamos de bidireccional, entonces hay una relación y hay un intercambio de funciones entre el emisor y el receptor. Es decir, hay una retroalimentación, una codificación y una decodificación del mensaje o de la información que se está dando. Según el tipo de emisor, entonces la comunicación puede ser de difusión o de medios o masas. Cuando hablamos de difusión, entonces decimos que se realiza la comunicación entre el emisor y un gran número de receptores anónimos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, esto puede ser, por ejemplo, un mitin. ¿Qué es un mitin? Lo que hacen los políticos a la hora de buscar sus votos. Reúnen a una gran cantidad de gente en una plaza, en un parque, en un salón y empieza a hablarles. Si bien están presentes, ¿sí? Para el emisor todos los receptores son anónimos, no los conoce. Cuando hablamos de medios o masas, es aquella donde el emisor es un organismo o una institución compleja y se comunica con el receptor constituido por un inmenso grupo. Cuando hablamos de medios o masas, es lo que por lo general podemos apreciar a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales, del internet, de cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, un ejemplo de según el tipo de emisor para esta comunicación podría ser los anuncios publicitarios, lo que emiten todas las cadenas de supermercados. O, por ejemplo, cuando el gobierno está haciendo campañas para realizar alguna prevención o para mostrar, por ejemplo, en este momento que están televisando mucho lo que ha hecho el gobierno hasta el momento, las alcaldías, ese tipo de comunicación o de mensajes que vemos a través de la televisión se pueden analizar según el tipo de emisor como de medios o masas. Realizada la explicación de estos tipos de comunicación, tomemos en nuestras manos el ejercicio que se entregó en clase que dice identifique los tipos de comunicación en los siguientes actos comunicativos. Todo acto comunicativo se puede analizar a través de estos 5 tipos de comunicación. Entonces vamos a empezar. Dice acá, primero, dos pájaros estaban posados sobre una rama durante una nevada. Se pusieron a conversar. Dime, ¿cuánto pesa un poco de nieve? Le preguntó el pájaro carbonero a la paloma salvaje. Casi nada, fue la respuesta. En tal caso,
Antes de irme, déjame contarte una maravillosa historia. Vamos entonces por cada tipo a determinar cuál es el tipo de comunicación que se maneja. Entonces, según el código, ¿qué tipo de comunicación estamos manejando? Lingüística. ¿Por qué? Porque se utiliza un código. ¿Cuál es? El de hablar. Según la relación emisor-receptor, entonces es un tipo de comunicación interpersonal. Según el espacio, entonces estamos hablando directa, porque está hablando el pájaro con la paloma. Según la dirección del mensaje, es bidireccional, porque hay un intercambio de funciones entre el emisor y el receptor. Y según el tipo de emisor, no existe según el tipo de emisor, porque no se puede catalogar ni que es de difusión, ni tampoco que es de medios o masas. Entonces, para este primer ejercicio decimos que es lingüística, interpersonal, directa, bidireccional. Lingüística según el código. Interpersonal según la relación que hay entre emisor y receptor. Directa según el espacio y bidireccional según la dirección del mensaje. Miremos el segundo. Facundo cerró los ojos y se limitó a gritar. Ya está, ya está, ya está. Ashan Jampi. Calla, triador. Volvió a rugir Maile. Miremos nuevamente. Según el código sería lingüística. Según la relación que hay entre emisor y receptor, interpersonal. Según el espacio, directa, y según la dirección del mensaje sería bidireccional. Miremos el tercero. Alicia, muy concentrada, leía el cuento Yacumamá de Ventura García Calderón. Según el código, entonces es lingüística. Según la relación entre emisor y receptor, interpersonal, porque ella está leyendo el libro, no hay nadie más que la acompañe. Según el espacio es indirecta, porque no hay una relación directa próxima con el emisor que realizó el libro, es decir, Ventura García. Y según la dirección del mensaje es unidireccional, porque no hay intercambio de funciones entre el emisor y el receptor. El cuarto dice, al llegar el papá, su hijo le dice, papá, llegaron dos hombres y preguntaron que si vendíamos un burro. ¿Y qué les dijiste? Que no estabas. Según el código, es lingüística. Según la relación emisor y receptor, interpersonal. Según el espacio, es directa. Y según la dirección del mensaje, es bidireccional. Quinto, levantando la mano, un policía detuvo el automóvil de Pedro. Según el código, es no lingüística. Según la relación emisor y receptor, es interpersonal. Según el espacio, es directa. Y según la dirección del mensaje, estamos hablando de un tipo de comunicación bidireccional. En el sexto tenemos, un estudiante colocando las manos en la cabeza dijo para sí, ¿qué hago ahora? Según el código, es lingüística. Según la relación emisor y receptor, es interpersonal. Según el espacio, indirecta. Y según la dirección del mensaje, es unidireccional. Séptimo. Carmelita lee con emoción la tarjeta virtual que le envió su novio desde Alemania. Según el código es lingüística. Según la relación emisor-receptor, intrapersonal. Según el espacio, indirecta. Y según la dirección del mensaje, unidireccional. Hagamos el octavo solos y en un momento lo corregiremos. En esta campaña política para alcaldías y gobiernos regionales
Paitán dirigió un fervoroso y persuasivo discurso en la Plaza de Ascensión. Tomemos unos minutos para realizar el ejercicio. Retomemos. Entonces, según el código para este ejercicio, el tipo de comunicación es lingüística. Según la relación de emisor-receptor para este ejercicio, la comunicación es intrapersonal. Según el espacio, la comunicación es directa. Según la dirección del mensaje es unidireccional. Y en este ejemplo sí podríamos hablar de el tipo de emisor. Estamos hablando en este caso de uno de difusión, ¿cierto? De difusión. Listo. Vamos con el 9. La vieja le hizo unas ceñitas al perro y este se abalanzó sobre el ladrón. Entonces, según el código no lingüística, según la relación emisor-receptor interpersonal, según el espacio directa y según la dirección del mensaje bidireccional. Nuevamente, en este caso, no encontramos según el tipo de emisor. Número 10. Un estudiante oía con el interés el mensaje que el presidente de Colombia emitía a través de la televisión. Según el código, es lingüística. Según la relación emisor y receptores, intrapersonal. Según el espacio, es indirecta. Según la dirección del mensaje, unidireccional. Y según el tipo de emisores de medios o masas, porque lo hacemos a través de la televisión. Bueno, 11. Los estudiantes del CEPRE están leyendo sus textos autoinstructivos. Según el código, entonces tenemos que es lingüística. Según la relación entre emisor y receptor, intrapersonal. Según el espacio, indirecta. Y según la dirección del mensaje, unidireccional. Nuevamente, para este caso, no encontramos según el tipo de emisor. Bueno, espero que con estos ejercicios que hemos realizado a través de esta exposición haya quedado claro el tema. La tarea de ustedes será en este momento realizar los ejercicios número 12, 13, 14, 15 y 16 que serán recogidos en clase junto con los que se dejaron en la clase pasada frente a los elementos de comunicación. Entonces, agradezco mucho su atención. Cualquier inquietud, recuerden que a través del correo la podré atender. Feliz tarde para todos. Hasta luego.